¿Hacía cuánto tiempo que no venía a este piso? Oye, Lidia, me tomo el té ese al que me has invitado y me voy a casa que mañana hay que currar tempranito. Vale, pero si no quieres tener resaca, tienes que probar esto. Pues sí, porque hemos bebido un poquillo, ¿eh? Hombre, es que con ese musicón, ¿no? Las copas entraban solas. Sí, a mí la verdad es que me encanta la Red Star. Mola, ¿verdad? Sí, yo, a ver, si no fuera porque mañana tenemos que madrugar, yo me hubiera quedado más ratito. Oye, esto está riquísimo. ¿La receta es tuya? Me la tienes que pasar. Cuando quieras. ¿Quieres unos frutos secos? Sí, también ayudan contra la resaca. Pues sí, porque reponen electrolitos y no sé qué más. A ver, que no soy ninguna experta, pero yo las cosas que leo por internet pues las pruebo porque digo, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Nunca se sabe, ¿no? Claro. Total, unas almendritas y eso no nos va a venir mal después de unas copillas. No. Oye, sígueme contando. ¿Qué es lo que pasó con Aitana? A ver. Pasar. Tampoco es que pasara nada malo. O sea, me refiero que no dejamos la relación por terceras personas ni porque, no sé, no funcionara. De hecho, yo al principio estaba en la gloria y la ciudad me encantaba. Había un montón de cosas por hacer y Aitana y yo nos llevábamos genial. Pero... Pero ella estaba ahí en su ambiente, tenía sus colegas, su curro, su madre. Y yo, pues, al final estaba un poco fuera de tono. Bueno, tú estabas de excedencia. Encima, que al principio todo eso muy bien, ¿sabes? Pero con el tiempo, pues, yo necesitaba hacer algo. Ya. Es que ¿cuánto tiempo puede estar uno tomando el sol y rascándose la barriga? Pues mira, no lo sé. Habrá quien pueda, pero yo desde luego es que soy muy activa. Te imagino leyendo las noticias, ¿no? Los casos policiales y pensando, ¡ay, yo debería estar ahí! Tal cual. Bueno, es que además hasta acabé un poco paranoica y obsesionándome con todo el mundo. Encontraba sospechosos por todos lados. Pero bueno, yo me di cuenta que tenía que tomar una decisión y me decanté por no dejar de lado mi carrera. Y tampoco iba a obligar a Aitana a hacerlo porque ella ya es feliz. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Yo bien. Bien. ¿Me ha parecido a mí o la camarera que me presentaste en el Moonlight estaba haciendo así como ojitos? Y te funciona muy bien el radar, ¿eh? Sí. Tuvimos una relación, pero no funcionó. Fue intenso, pero bueno, no funcionó por varios motivos. Ya. Bueno. Pues parece que las dos estamos así como en el mismo lugar, ¿no? Con el corazón roto. Bueno, y fíjate cómo hemos acabado, ¿no? Saliendo de fiesta un día entre semana. Bueno, un día es un día. También. Perdona, Nacha. No. Perdóname a mí, que yo con todo lo de las copas y todo, pues pensaba que... No, tú pensabas lógico. Lo que pensabas es lógico. Llevamos toda la noche juntas. Te traigo aquí a casa. Bueno, no te preocupes, que seguro entre la conversación al final te has acordado de la rubita del Moonlight. Que sí, Lidia, que no te preocupes, que además somos compañeras de curro, nos acabamos de conocer y casi que es mejor dejarlo así. Pero hace un momento eso no me importaba. Venga, no me digas eso que al final no te creo. Te lo digo de verdad, Nacha. Bueno. Mira, ¿sabes qué? Más bien con este té tan rico que me has preparado, vamos a celebrar el estreno de mi soltería con ese pedazo de cobra que me has hecho. Claro que sí, hombre, porque ya de aquí solo se puede ir a mejor.